113. Trombosis arterial y venosa. Generalidades de las trombosis. Panorama general. La trombosis, u obstrucción del flujo sanguíneo por la formación de un coágulo, puede causar anoxia y daño del tejido. Es una causa importante de morbilidad y mortalidad en enfermedades arteriales y venosas y grupos demográficos muy diversos. En 2013 en Estados Unidos, las enfermedades cardiovasculares provocaron 30,8%, 800.937, de las 2.596.993 muertes, o aproximadamente uno de cada 3 fallecimientos. Cerca de 735.000 personas padecieron infartos de miocardio recurrentes o de nueva aparición, y casi 690.000 individuos sufrieron una apoplejía isquémica recidivante o de nueva aparición. Se calcula que cada año, 300.000 a 600.000 personas experimentan una embolia pulmonar o trombosis venosa profunda. En ausencia de enfermedad, la hemostasia fisiológica refleja una delicada interrelación entre los factores que promueven e inhiben la coagulación sanguínea y favorecen la primera. Esta respuesta es crucial, ya que previene la hemorragia descontrolada y la exsanguinación después de alguna lesión. En situaciones específicas, los mismos procesos que regulan la hemostasia normal pueden causar trombosis patológica, lo que ocluye arterias o venas. Un hecho importante es que muchas intervenciones terapéuticas de uso frecuente también pueden tener un efecto adverso en el balance entre trombosis y hemostasia. La hemostasia y la trombosis conllevan sobre todo la interacción de 3 factores: la pared vascular, las proteínas de la coagulación y las plaquetas. Muchas enfermedades vasculares agudas frecuentes se deben a la formación de un trombo en un vaso, entre ellas, infarto de miocardio, apoplejías trombóticas y trombosis venosa. Si bien el resultado final es la obstrucción vascular y la isquemia de los tejidos, los fenómenos fisiopatológicos que determinan estas anomalías tienen similitudes, así como diferencias. Aunque muchas de las vías que regulan la formación del trombo son similares a las que regulan la hemostasia, son diferentes los procesos que desencadenan la trombosis. A menudo perpetúan el trombo y puede variar en contextos clínicos y genéticos diferentes. En la trombosis venosa, los estados de hipercoagulación primaria que reflejan defectos en las proteínas que rigen la coagulación o la fibrinólisis, o los estados de hipercoagulabilidad secundaria que entrañan anomalías de los vasos sanguíneos y del flujo sanguíneo o estasis producen trombosis. En cambio, la trombosis arterial depende en gran medida del estado de la pared vascular, las plaquetas y los factores relacionados con el flujo sanguíneo. Trombosis arterial. Generalidades de la trombosis arterial. En la trombosis arterial, las plaquetas y las anomalías de la pared vascular suelen participar de manera decisiva en la obstrucción vascular. El trombo arterial se forma a través de una serie de pasos sucesivos en los que las plaquetas se adhieren a la pared vascular, se incorporan plaquetas adicionales y se activa la trombina, figura 113.1. A continuación, se describe la regulación de la adhesión, la activación, la agregación y el alistamiento de las plaquetas. Además, aunque la función principal de las plaquetas es regular la hemostasia, siguen avanzando los conocimientos de sus funciones en otros procesos, como la inmunidad, metástasis, cicatrización e inflamación. Trombosis arterial y enfermedades vasculares. La trombosis arterial es una causa principal de morbilidad y mortalidad en Estados Unidos, pero es cada vez más frecuente en todo el mundo. Aunque las tasas han disminuido en Estados Unidos, la carga general permanece alta. En total, se calcula que en 2013 la angiopatía coronaria provocó una de cada 7 muertes en Estados Unidos. Además de los 660.000 estadounidenses que tendrán un nuevo episodio coronario, se calcula que cada año ocurren otros 160.000 primeros episodios asintomáticos de infarto de miocardio. Las tasas de apoplejías han disminuido casi un tercio. Sin embargo, cada año alrededor de 690.000 personas presentan una apoplejía isquémica nueva o recidivante. Se calcula que una de cada 20 muertes en Estados Unidos se debe a una apoplejía. Plaquetas.
Muchos procesos en las plaquetas son paralelos con otros tipos de células, por ejemplo, la participación de receptores específicos y vías de señalización. Sin embargo, a diferencia de casi todas las células, las plaquetas carecen de un núcleo y no pueden adaptarse a circunstancias biológicas cambiantes mediante la alteración de la transcripción génica. Las plaquetas mantienen una capacidad de síntesis proteínica limitada a partir del microácido ribonucleico transportado intracelularmente y del ácido ribonucleico mensajero derivados del megacariocito. La mayor parte de las moléculas necesarias para responder a diversos estímulos, no obstante, se mantienen en gránulos de almacenamiento y compartimientos de membrana. Las plaquetas son células anucleadas con forma de disco, muy pequeñas, 1 a 5 micras de diámetro, que circulan en la sangre en concentraciones de 200.000 a 400.000 por microlitro, con una vida promedio de 7 a 10 días. Derivan de los megacariocitos, células hematopoyéticas poliploideas que se encuentran en la médula ósea. El principal regulador de la formación de plaquetas es la trombopoyetina. No se ha esclarecido el mecanismo exacto mediante el cual los megacariocitos producen y liberan plaquetas completamente formadas, pero es posible que el proceso conlleve la formación de proplaquetas, estructuras pseudópodas generadas por la evaginación del citoplasma, del cual se desprenden las plaquetas. Después de ser liberadas hacia la circulación, las plaquetas, jóvenes, grandes, siguen dividiéndose. Los gránulos de plaquetas se sintetizan en megacariocitos antes de la trombopoiesis y contienen una serie de mediadores protrombóticos, proinflamatorios y antimicrobianos. Los dos tipos principales de gránulos de plaquetas, alfa y densos, se distinguen por su tamaño, abundancia y contenido. Los gránulos alfa contienen proteínas de la coagulación solubles, moléculas de adhesión, factores de crecimiento, integrinas, citocinas y moduladores inflamatorios. Los gránulos densos de las plaquetas son más pequeños que los gránulos alfa y menos abundantes. Si bien los gránulos alfa contienen proteínas que pueden ser más importantes en la respuesta inflamatoria, los gránulos densos contienen las concentraciones de moléculas pequeñas, como adenosindifosfato y serotonina, que influyen en la agregación plaquetaria y otros procesos vasculares afines, como el tono vasomotor. Adhesión plaquetaria. Figura 113.1. La formación de un trombo se inicia por la adherencia de las plaquetas a la pared vascular lesionada. El daño expone a los componentes subendoteliales que intervienen desencadenando la reactividad plaquetaria, como colágeno, factor de von Willebrand, fibronectina y otras proteínas adhesivas, como la vitronectina y la trombospondina. La respuesta hemostática puede variar, lo que depende de la magnitud del daño, las proteínas específicas expuestas, así como las condiciones del flujo sanguíneo. Determinadas proteínas se expresan en la superficie plaquetaria que después regula la adhesión plaquetaria provocada por el colágeno, sobre todo bajo condiciones de flujo. Comprenden glucoproteína 4, glucoproteína 6 y la integrina alfa 2 beta 1. El receptor adhesivo del complejo glucoproteína 1b9,5 de la plaqueta es central tanto para la adherencia de la plaqueta como para el inicio de su activación. El daño a la pared del vaso sanguíneo expone factor de von Willebrand subendotelial y colágeno a la sangre circulante. El complejo glucoproteína 1b9,5 se une al factor de von Willebrand expuesto, haciendo que las plaquetas se adhieran, figura 113.1. Además, la interacción del complejo glucoproteína 1b9,5 con ligando activa las vías de señalización que resultan en la activación de la plaqueta. El glucoproteína 1b9,5 unido a factor de von Willebrand favorece el cambio en la configuración dependiente del calcio en el receptor glucoproteína 2b/3a, transformándolo de un estado inactivo de escasa afinidad en un receptor activo de gran afinidad por el fibrinógeno. Activación plaquetaria. La activación de las plaquetas es controlada por diversos receptores de superficie que regulan múltiples funciones en el proceso de activación. Los receptores de la plaqueta controlan distintos procesos y son estimulados por una amplia gama de agonistas y proteínas adhesivas que dan por resultado grados variables de activación.
En general, la estimulación de los receptores desencadena dos procesos específicos. 1. La activación de las vías de señalización interna que conduce a la activación adicional de las plaquetas y la liberación de gránulos. Y 2. La capacidad de la plaqueta para unirse a otras proteínas adhesivas y plaquetas. Estos dos procesos contribuyen a la formación de un trombo. La estimulación de receptores no trombóticos induce adhesión plaquetaria o interacción con otras células vasculares, como las células endoteliales, neutrófilos y células mononucleares. Las plaquetas contienen muchas familias y subfamilias de receptores que regulan diversas funciones. Comprenden la familia con 7 dominios transmembrana, que es la principal familia de receptores estimulados por agonistas. En las plaquetas se identifican varios de ellos, incluidos los receptores de adenosindifosfato, de prostaglandina, de lípidos y de quimiosina. Los receptores para la trombina comprenden los principales receptores con 7 dominios transmembrana que se identifican en las plaquetas. Entre el último grupo, el primero identificado fue el receptor de activación de proteasa 1. La clase de receptores PAR tiene un mecanismo de activación distintivo que conlleva el desdoblamiento específico del N-terminal de la trombina, el que, a su vez, hace las veces de un ligando para el receptor. Otros receptores PAR están presentes en las plaquetas, como el receptor de activación de proteasa 2, no activado por trombina, y el receptor de activación de proteasa 4. Los de adenosina intervienen en la transducción de fenómenos de señalización provocados por adenosindifosfato, que son iniciados por la unión de adenosindifosfato a los receptores purinérgicos en la superficie plaquetaria. Existen varios receptores de adenosindifosfato diferentes, clasificados como P2X1, P2I1 y P2I12. La activación de los receptores P2I12 y P2I1 es esencial para la agregación plaquetaria provocada por adenosindifosfato. Los derivados de tienopiridina, clopidogrel y prasugrel son inhibidores de la agregación plaquetaria provocada por adenosindifosfato de utilidad clínica. Agregación plaquetaria. La activación de las plaquetas produce una serie rápida de fenómenos de transducción de señal que comprenden activación de tirosina sinasa, de serina/treonina sinasa y lípido sinasa. En las plaquetas no estimuladas, la principal integrina plaquetaria glucoproteína 2B/3 se mantiene en una configuración inactiva y funciona como un receptor de adhesión de escasa afinidad para el fibrinógeno. Esta integrina es singular, pues solo se expresa en las plaquetas. Después de la estimulación, la interacción entre fibrinógeno y glucoproteína 2B/3 forma conexiones intercelulares entre las plaquetas que originan la formación de un agregado plaquetario, figura 113.1. Un cambio en la configuración sensible al calcio en el dominio extracelular de glucoproteína 2B/3 posibilita la unión de gran afinidad del fibrinógeno soluble del plasma como consecuencia de una red compleja de fenómenos de señalización de adentro hacia afuera. El receptor de glucoproteína 2B/3 funciona como un conducto bidireccional y la señalización mediada por glucoproteína 2B/3 de afuera hacia adentro ocurre inmediatamente después de la fijación de fibrinógeno. Esto da por resultado una señalización intracelular adicional que estabiliza más el agregado plaquetario y transforma la agregación plaquetaria de un proceso irreversible en uno reversible, de adentro hacia afuera. Participación de las plaquetas y la trombosis en la inflamación. La inflamación tiene una participación importante durante la fase trombótica aguda de los síndromes coronarios agudos. En presencia de infecciones respiratorias altas agudas, las personas tienen mayor riesgo de infarto miocárdico y apoplejía trombótica. Los pacientes con síndrome coronario agudo no solo tienen un incremento de las interacciones entre las plaquetas, agregados homotípicos, sino también un aumento de las interacciones entre las plaquetas y los leucocitos, agregados heterotípicos, detectables en la sangre circulante. Estos últimos agregados se forman cuando las plaquetas son activadas y se adhieren a los leucocitos circulantes.
Las plaquetas se unen al receptor leucocítico, el ligando de glucoproteína P-selectina 1, PSGL1, a través de la P-selectina, CD62P, expresada en la superficie de las plaquetas activadas. Esta asociación produce un aumento de la expresión de CD11B/CD18, MAC1, en los leucocitos, lo cual en sí respalda las interacciones con las plaquetas en parte a través del fibrinógeno bivalente que vincula esta integrina con su contraparte en la superficie plaquetaria, glucoproteína 2B/3A. La selectina P de la superficie de la plaqueta también activa la expresión del factor de los tejidos en los monocitos, lo cual favorece la formación de fibrina. Además de los agregados de plaquetas monocitos, el inmunomodulador, ligando soluble CD40, CD40L o CD154, también refleja un vínculo entre la trombosis y la inflamación. El ligando CD40 es una proteína transmembrana trimérica de la familia del factor de necrosis tumoral. Con su receptor CD40, contribuye de manera importante al proceso inflamatorio que origina tanto trombosis como aterosclerosis. Aunque se ha descubierto que muchas células inmunitarias y vasculares se expresan en las plaquetas CD40 o ligando CD40, o ambos, este último rápidamente experimenta translocación a la superficie después de la estimulación y experimenta regulación por incremento en el trombo recién formado. El ligando CD40 expresado en la superficie es desdoblado de la plaqueta para generar un fragmento soluble, ligando CD40 soluble. Se han documentado relaciones entre plaquetas, infección, inmunidad e inflamación. Las infecciones bacterianas se relacionan con un incremento transitorio del riesgo de episodios trombóticos agudos, como infarto de miocardio agudo y apoplejía. Además, las plaquetas contribuyen en grado notable a la fisiopatología y las altas tasas de mortalidad por infecciones. Se ha establecido en las plaquetas la expresión, la funcionalidad y las vías de señalización de los receptores tipo TOL, TLR. La estimulación de TLR2, TLR3 y TLR4 de las plaquetas activa directa e indirectamente las respuestas trombóticas e inflamatorias de estas y las bacterias vivientes inducen a una respuesta proinflamatoria en las plaquetas de una manera que depende de TLR2, lo que indica un mecanismo por el cual bacterias específicas y componentes bacterianos pueden activar de forma directa la trombosis dependiente de las plaquetas. Además, los virus, como el virus de inmunodeficiencia humana, virus hepatitis C y virus del dengue provocan más trombosis. En fecha reciente se demostró que las plaquetas regulan las respuestas inmunitarias antivíricas a través de los receptores TLR7 y TLR8. Factores de riesgo de trombosis arterial. Diversos factores aumentan el riesgo de padecer trombosis arterial. Los factores de riesgo clásicos de trombosis que dependen del aparato cardiovascular son hipertensión, colesterol de lipoproteínas de baja densidad elevado y tabaquismo. Sin embargo, también la diabetes, el embarazo, la edad, la quimioterapia y la carga infecciosa contribuyen a la trombosis arterial. Los óbitos y abortos múltiples aumentan el riesgo de apoplejía isquémica e infarto de miocardio, al igual que la terapia de reemplazo hormonal. El lupus eritematoso sistémico y la artritis reumatoide también son factores de riesgo trombótico. El primero, en particular, contribuye en la población pediátrica. Asimismo, el síndrome antifosfolípidos es otro factor de riesgo protrombótico autoinmunitario reconocido de trombosis arterial y venosa. Genética de la trombosis arterial. Algunos estudios han relacionado la trombosis arterial con variantes genéticas, cuadro 113, 1A. Sin embargo, dichos vínculos son débiles y no se han confirmado en series más grandes. La cuenta plaquetaria y el volumen plaquetario medio se han analizado en estudios de relación con el genoma completo. Tal estrategia identificó señales localizadas en regiones no codificantes. De 15 los y de rasgos cuantitativos relacionados con el volumen plaquetario medio y el recuento plaquetario, uno localizado en 12q24 también es un locus de riesgo para coronariopatía.
En el área de la variabilidad genética y la función plaquetaria, los estudios se han enfocado sobre todo en la farmacogenética, el campo de la farmacología vinculada con la variabilidad interpersonal en las respuestas farmacológicas con base en determinantes genéticos, cuadro 113, 2. Este enfoque se ha favorecido por la amplia variabilidad de los individuos a la respuesta a los fármacos antitrombóticos y la falta de una explicación común de tal varianza. El mejor descrito es el problema de la resistencia al ácido acetil salicílico, aunque también se ha analizado la heterogeneidad de otros antitrombóticos, por ejemplo, clopidogrel. Se han definido determinantes genéticas dependientes de las plaquetas principalmente a nivel del 1, efecto, 2, cumplimiento y 3, metabolismo de un fármaco. Se han estudiado muchos genes de plaquetas putativos para valorar su interacción con los inhibidores de la función plaquetaria y los antitrombóticos. Muchos pacientes tienen una respuesta inadecuada a los efectos inhibidores del ácido acetil salicílico. Los factores hereditarios contribuyen a la variabilidad. Sin embargo, las pruebas ex vivo de la reactividad desigual de las plaquetas después de la administración de ácido acetil salicílico no han proporcionado pruebas convincentes de una interacción farmacogenética entre el ácido acetil salicílico y COX-1 u otros receptores de plaquetas pertinentes. Por tanto, hoy en día no hay indicaciones clínicas para la determinación del genotipo que permita optimizar la deficiencia antiplaquetaria del ácido acetil salicílico. En el caso del clopidogrel, inhibidor de receptor plaquetario P2-IL2, datos adicionales indican que los factores genéticos pueden afectar la sensibilidad al fármaco y su utilidad. La variante genética causante al parecer no es el receptor de P2-I12 esperado, sino una enzima que interviene en el metabolismo del fármaco. El clopidogrel es un profármaco y es necesario el metabolismo hepático por enzimas específicas del citocromo P450 para su activación. Los genes que codifican los pasos oxidativos dependientes de CIP son polimorfos y los portadores de alelos específicos de los de CIP2C19 y CIP3A4 han incrementado la agregación plaquetaria. El incremento de la actividad de las plaquetas también se ha relacionado de forma específica con el alelo CIP2C19-2, que produce pérdida de la función plaquetaria en algunos pacientes. Como estas son variantes genéticas frecuentes, se ha mostrado en estudios grandes que esta observación tiene relevancia clínica. En resumen, aunque los polimorfismos que causan pérdida de función en CIP2C19 son la variable individual con influencia más marcada en la farmacogenética y la respuesta antiplaquetaria al clopidogrel, solo representa 5 a 12% de la variabilidad en la agregación plaquetaria inducida por adenosindifosfato con clopidogrel. Además, las variables genéticas no parecen contribuir mucho a los resultados clínicos en pacientes tratados con los antagonistas del receptor P2-I12 prasugrel o ticagrelor. Trombosis venosa. Generalidades de la trombosis venosa. La coagulación es el proceso mediante el cual se activa la trombina. El fibrinógeno plasmático soluble se convierte en fibrina insoluble. Estos pasos contribuyen tanto a la hemostasia normal como en los procesos fisiopatológicos que influyen en la aparición de trombosis venosa. Las principales formas de trombosis venosa son la trombosis venosa profunda en las extremidades y la embolización subsiguiente a los pulmones, embolia pulmonar, que en conjunto se designa como enfermedad tromboembólica venosa. La trombosis venosa ocurre por causas hereditarias, cuadro 113, 1b, y adquiridas, cuadro 113, 3. Trombosis venosa profunda y embolia pulmonar. Se calcula que cada año surgen entre 300.000 y 600.000 casos nuevos de tromboembolia venosa. Entre 60.000 y 80.000 muertes se atribuyen a trombosis venosa profunda o embolia pulmonar. De los casos nuevos, hasta 30% de los pacientes muere dentro de los primeros 30 días y 20% sufre muerte súbita por embolia pulmonar. 30% padecerá tromboembolías venosas recidivantes en los siguientes 10 años. Los datos del estudio riesgo de aterosclerosis en comunidades revelaron una tasa de mortalidad a 28 días de 9% por trombosis venosa profunda y de 15% por embolia pulmonar.
La embolia pulmonar en pacientes con neoplasias malignas tiene una mortalidad de 25%. La incidencia media de la primera trombosis venosa profunda en la población general es 5 por 10.000 años persona. La prevalencia es similar en varones y mujeres cuando se ajusta por factores relacionados con la reproducción y el control natal. Aumenta de forma considerable con la edad desde 2 a 3 por 10.000 años persona a los 30 a 49 años hasta 20 por 10.000 años persona a los 70 a 79 años de edad. Generalidades de la cascada de la coagulación y su participación en la trombosis venosa. La coagulación se define como la formación de fibrina por una serie de reacciones enzimáticas vinculadas, en las que cada producto de la reacción convierte el zimógeno inactivo subsiguiente en una serina proteasa activa, figura 113.2. Esta secuencia coordinada se denomina cascada de la coagulación y es un mecanismo clave para regular la hemostasia. El principio de la amplificación es central al funcionamiento de la cascada de la coagulación. Debido a una serie de reacciones enzimáticas vinculadas, un estímulo pequeño puede producir cantidades mucho más considerables de fibrina, el producto terminal que evita la hemorragia en el lugar de la lesión vascular. Además de los factores de riesgo conocidos relevantes para el aumento de la coagulabilidad, éstasis y disfunción vascular, las nuevas áreas de investigación identificaron contribuciones de micropartículas procoagulantes, células inflamatorias, microvesículas y estructura de la fibrina. La cascada de la coagulación se inicia sobre todo por la lesión vascular que expone el factor de los tejidos a los hemoderivados, figura 113.2. El factor de los tejidos también puede detectarse en micropartículas derivadas de células presentes en la sangre y, en circunstancias fisiopatológicas, en leucocitos o plaquetas. El factor 7 del plasma es el ligando para el factor de los tejidos y es activado, factor 7 activado, mediante la unión a este factor expuesto en el lugar del daño vascular. La unión de factor 7 activado al factor de los tejidos activa la conversión corriente abajo del factor 10 en factor 10 activo. En una reacción alterna, el complejo factor 7 activado factor de los tejidos convierte inicialmente factor 9 en factor 9 activado, el cual luego activa factor 10 junto con su cofactor factor 8 activado. El factor 10 activado con su cofactor factor 5 activado convierte protrombina en trombina, la cual luego convierte en fibrina insoluble el fibrinógeno soluble en plasma, lo que resulta en la formación de un coágulo trombo. La trombina también activa factor 13 activado, una transglutaminasa que tiene enlaces cruzados covalentes y que estabiliza el coágulo de fibrina. La formación de trombos se altera por mecanismos que regulan la estructura y estabilidad de la fibrina, incluidas variantes específicas del fibrinógeno y la manera en que modifican la formación, fuerza y estructura de la fibrina. Hay varios factores antitrombóticos que también regulan la coagulación. Estos son antitrombina, inhibidor de la vía del factor hístico, cofactor de heparina 11 y proteína C/proteína S. En condiciones normales, estos factores limitan la producción de trombosis para evitar la persistencia de la coagulación y la formación de trombo. Es característico que después que el coágulo ha producido obstrucción en el lugar de la lesión y comienza a expandirse hacia los segmentos adyacentes no lesionados del vaso, las reacciones anticoagulantes determinadas por el endotelio normal se vuelvan fundamentales para limitar la magnitud de este coágulo hemostáticamente protector. Factores de riesgo para la trombosis venosa. Diversos factores contribuyen al riesgo de trombosis venosa, pero vale la pena subrayar que varones y mujeres de todas las edades, razas y etnias tienen riesgo de padecer tromboembolia venosa. Los factores de riesgo de tromboembolia venosa están ligados sobre todo a la hipercoagulación, que puede ser genética, cuadro 113.1, adquirida o por inmovilización con éstasis venosa. Algunos de los factores predictivos independientes de recurrencia son edad avanzada, obesidad, tumores malignos y parecía aguda de las extremidades. Se calcula que entre 5 y 8% de la población estadounidense tiene un factor genético de riesgo que predispone a la trombosis venosa. Con frecuencia la misma persona tiene varios factores de riesgo.
Las cirugías ortopédicas, abdominales o neurológicas confieren un riesgo significativo. Los pacientes con cáncer tienen un riesgo aproximadamente 4 veces mayor de padecer tromboembolia venosa que la población general, y en los pacientes con cáncer y tromboembolia venosa la supervivencia es menor. Los pacientes hospitalizados tienen mayor riesgo de padecer trombosis venosa con otros factores de riesgo, edad avanzada, sexo masculino y etnia, y comorbilidades como infecciones, nefropatía y pérdida de peso. El riesgo moderado es favorecido por el reposo en cama prolongado, algunos tipos de neoplasia maligna, embarazo, hormonoterapia sustitutiva o uso de anticonceptivos orales, al igual que por otros estados sedentarios como los viajes largos en aeronaves. Se ha comunicado que el riesgo de presentar un fenómeno tromboembólico venoso se duplica tras un viaje aéreo de 4 horas, aunque el riesgo absoluto sigue siendo bajo, 1 en 6.000. El riesgo relativo de la tromboembolia venosa en embarazadas o puérperas es 4,3 y la frecuencia global, riesgo absoluto, es 199,7 por 100.000 años mujer. Genética de la trombosis venosa. Cuadro 113, 2. Las variantes genéticas son las causas menos frecuentes de trombosis venosa. Estas anomalías comprenden mutaciones con pérdida de la función de anticoagulantes endógenos, así como mutaciones con ganancia de función de proteínas procoagulantes. La deficiencia de antitrombina heterocigótica y la homocigosidad de la mutación del factor 5 de Leiden incrementan de forma notable el riesgo de trombosis venosa. Si bien la proteína C homocigótica o las deficiencias de proteína S son infrecuentes y pueden causar púrpura fulminante mortal, las deficiencias heterocigóticas se relacionan con un riesgo moderado de trombosis. La proteína C activada altera la coagulación mediante la degradación proteolítica de factor 5 activado. Los pacientes resistentes a la actividad de la proteína C activada pueden tener una mutación puntual en el gen de factor 5 situado en el cromosoma 1, un factor 5 de Leiden designado mutante. El incremento leve del riesgo se atribuye al aumento de las concentraciones de factores procoagulantes, así como en las bajas concentraciones del inhibidor de la vía del factor hístico. Se ha demostrado que los polimorfismos de la metileno tetrahidrofolato reductasa y de la hiperhomocisteinemia son factores de riesgo independiente para la trombosis venosa, al igual que para la arteriopatía. Sin embargo, muchas de las descripciones iniciales de las variantes genéticas y sus relaciones con la tromboembolia se están cuestionando en estudios más actuales a mayor escala. Fibrinólisis y trombosis. Las anomalías específicas del sistema fibrinolítico se han relacionado con un aumento de la trombosis. Factores como la elevación de las concentraciones del activador de plasminógeno de los tejidos y el inhibidor de activador del plasminógeno de tipo 1 se han relacionado con reducción de la actividad fibrinolítica y aumento del riesgo de trombosis arterial. Variantes genéticas específicas se han asociado a una disminución de la actividad fibrinolítica, lo que comprende polimorfismo de inserción / de lesión de 4G/5G en el gen de inhibidor de activador del plasminógeno de tipo 1. Además, la inserción / de lesión 311, BPALU en el intrón de activador de plasminógeno de los tejidos se ha relacionado con aumento de la trombosis. Aunque las anomalías genéticas no se han relacionado invariablemente con alteraciones de la función o con las concentraciones de activador de plasminógeno de los tejidos, lo cual ha planteado dudas en torno al mecanismo fisiopatológico pertinente. El inhibidor fibrinolítico activado por trombina es una carboxipeptidasa que regula la fibrinólisis. El incremento de las concentraciones plasmáticas de inhibidor fibrinolítico activado por trombina se ha relacionado con aumento del riesgo de trombosis venosa profunda y de enfermedad cardiovascular. El síndrome metabólico también se acompaña de alteraciones de la actividad fibrinolítica. Comprende tejido adiposo abdominal, obesidad central, alteración del metabolismo de la glucosa y la insulina, dislipidemia e hipertensión. Se ha relacionado con aterotrombosis. El mecanismo de la intensificación de la trombosis al parecer se debe a la alteración de la función de las plaquetas al igual que a un estado procoagulante e hipofibrinolítico.
Una de las anomalías protrombóticas más a menudo documentadas en este síndrome es un incremento de las concentraciones plasmáticas de inhibidor de activador del plasminógeno de tipo 1. Además de contribuir a la función plaquetaria, la inflamación participa en la formación de trombo dependiente de la coagulación y en la resolución del trombo. Tanto los neutrófilos polimorfonucleares como los monocitos macrófagos contribuyen con múltiples funciones trombóticas superpuestas, como la fibrinólisis, producción de quimiosinas y citocinas, y fagocitosis. Diferenciación entre trombosis arterial y venosa. Aunque hay una imbricación, la trombosis venosa y la arterial comienzan de forma diferente y la formación del coágulo avanza por vías un poco distintas. En el contexto de la éstasis o de un estado de hipercoagulabilidad, la trombosis venosa se activa con el inicio de la cascada de la coagulación, sobre todo por exposición del factor hístico. Esto resulta en la formación de trombina y conversión subsiguiente de fibrinógeno en fibrina. En las arterias, también ocurre formación de trombina, pero la trombosis se favorece principalmente por la adhesión de las plaquetas a un vaso lesionado y es estimulada por la matriz extracelular expuesta, figura 113.1 y 113.2. Hay una amplia variación en las respuestas individuales a la lesión vascular, un factor importante que determina cuál es la predisposición que un individuo tiene a la trombosis arterial o la venosa. Este concepto se ha respaldado de manera indirecta en modelos animales protrombóticos en los que hay una correlación deficiente entre la propensión a presentar trombosis venosa o arterial. Pese a los avances considerables para comprender la participación de los estados hipercoagulables en la enfermedad tromboembólica venosa, se conoce mucho menos la contribución de la hipercoagulabilidad a la arteriopatía. Si bien trastornos trombófilos específicos, como el factor 5 de Leiden y la mutación G20210A de la protrombina, son factores de riesgo para la trombosis venosa profunda, la embolia pulmonar y otros fenómenos tromboembólicos venosos, su contribución a la trombosis arterial no está tan bien definida. Por el contrario, se ha observado que muchos de estos factores trombófilos son factores de riesgo clínicamente importantes para los fenómenos trombóticos arteriales, como el síndrome coronario agudo. Aunque clínicamente la fisiopatología es diferente, la trombosis arterial y la venosa tienen factores de riesgo en común, entre ellos edad, obesidad, tabaquismo, diabetes mellitus, hipertensión arterial, hiperlipidemia y síndrome metabólico. Algunas variantes genéticas, como las del gen de la glutatión peroxidasa 3, también se han asociado a enfermedad tromboobstructiva arterial y venosa. Es importante que la trombosis arterial y la venosa puedan ser desencadenadas por estímulos fisiopatológicos que intervienen en la activación de las vías inflamatorias y oxidativas. En el capítulo 267 se describe el diagnóstico y tratamiento de la cardiopatía isquémica. En el capítulo 301 se describe el diagnóstico y tratamiento de apoplejía. En el capítulo 273 se describe el diagnóstico y tratamiento de la trombosis venosa y la embolia pulmonar.